Reconstrucción ficcional inspirada en memorias orales. El verso estaba vacío. En el hueco donde días antes se hundía la cabecita de una niña de 6 meses, solo quedaba un pequeño pañal, aún impregnado del olor a leche tibia. Ese olor, delicado y persistente, se pegaba a la piel de Luía como una acusación. La ausencia tenía perfume y nombre, y cada vez que lo olía, le parecía escuchar el latido apagado de una vida que le habían arrancado. Era 1855. El ingenio respiraba su horario de siempre. El molino crujía en el fondo, las calderas tallaban la mañana con su silbido, y sobre todo, la casa grande marcaba el compás. Allí, en la altura, la señora dictaba tiempos y números. Abajo, en la senzala, las vidas se contaban en raciones y deudas. Nadie ponía en duda que las cosas se compraban y se vendían, porque esa era la lógica que sostenía el ingenio. Todo tenía precio, hasta los nombres. Luía, a sus 20 y tantos, conocía mejor que nadie ese precio. Había aprendido a leer las miradas de los capataces, a calcular con los colonos la distancia que podía permitirle sin que vinieran a reclamar. Había aprendido a amarrar la ropa de modo que el viento no la robara y a cantar bajito para que los rapaces no supieran del llanto de los suyos. Pero nada la había preparado para la sensación de vacío que dejó la cuna de Elisa. Nadie podía prever que un pañal, un olor, una mecha de cabello aún pegada a la puntita, fueran a convertirse en evidencia y tormento de un mundo que la había tratado como si el pecho que la alimentó fuese un taller más. La venta ocurrió en la madrugada sin que Luía despertara. Dicen las voces en la senzala que Benedito pasó la noche en vela, hombre de calle, vendedor de animales muertos y a veces de oportunidades. Fue Benedito quien, con sigilo y monedas discretas, me dio el traspaso. Dicen que la señora, fría y exacta, no quiso ver en Elisa otra cosa que un ingreso para cubrir deudas del ingenio. El capataz Juan Ignacio fue quien ordenó la salida. Su figura alta, la boina echada hacia atrás, la voz seca como el látigo con que amenazaba más que golpeaba. Cuando Luía despertó, la calma de la casa la abrazó como una segunda traición. El hueco en la cuna, el pañal, el silencio de la criatura. Y entonces comprendió que la venta no había sido solo un acto económico, había sido la inscripción pública de su humillación. En la senzala, el rumor se extendió como una fiebre. No hubo gritos, al menos no al principio. La gente sabe que los gritos pueden costar más que silencios, pero los silencios también pueden romperte por dentro. Joaquina, mujer de manos grandes y ojos afilados, vino en cuanto la noticia fue palpable. La madre de Luía, que llevaba la memoria de su linaje como un talismán, llegó a la cuna y se quedó un rato largo con la cabeza inclinada, recitando en voz baja nombres de otras niñas ausentes, como si hablando las cosas resistiera a la pérdida. En la cocina, mientras los hombres discutían cuentas, las mujeres se reunieron en círculo. No era consejo formal, era costumbre de resistencia, susurros que servían de mapas. Las voces eran pocas, pero cada palabra llevaba peso. Hablaron de lo que en la casa grande se consideraba invisible. La ternura, los nombres, las medianas astucias que permitían conservar un poco de humanidad. Fue allí donde se nombró la posibilidad de hacer algo que no figuraba en las leyes del lugar, traer la ausencia al centro del mundo social, que la pérdida dejara de ser solo de la senzala. No podemos vender la memoria, dijo la madre de Luía con la voz quebrada, y la senzala acalló como si fuera a romperse el techo con esa verdad. Desde ese círculo nació un plan que no pretendía deshacer el mercado ni anular las cuentas de la señora. Pretendía, en cambio, inscribir la injusticia en la vista pública, obligar a la casa grande a responder ante la vergüenza. No buscaban un asalto heroico con sangre y armas, porque sabían de la balanza desigual. Su objetivo era otra cosa, una acción que hiciera visible el hueco, que hiciera que el pueblo supiera que alguien había sido tomado y que alguien exigía explicación. Si no podían recuperar a Elisa por la fuerza, harían que la casa grande sintiera la ausencia como un clamor. Benedito fue crucial, no por nobleza, sino por su condición de corredor entre dos mundos.
Nadie confiaba en él como amigo. Algunos confiaban por conveniencia. Él podía mover objetos, intercambiar miradas y pagar informaciones. A cambio, pedía favores que la sensala supo aceptar: un saco de harina, una noche de cobijo, una palabra discreta. Su ambivalencia era la misma de muchos. No un monstruo, no un héroe, alguien que se aprovechaba del sistema, pero que, a veces, lo contradecía con actos pequeños y necesarios. Durante semanas, las mañanas para Luía se plegaron en un tiempo nuevo. Ya no solo cuidaba la ropa de los patrones, ni barría el patio. Su vida entera empezó a vérselas entre mapas y señales. Aprendió a distinguir las pisadas del capataz en diferentes suelos, a saber a qué hora las puertas chirriaban menos y en qué momento los sirvientes de la casa grande estaban más distraídos. En el silencio, escuchó la marcha del ingenio, el latido regular que hacía posible la acumulación de riqueza y la erosión de vidas. Con Joaquina y un grupo de mujeres practicó pequeños ensayos: entrar hasta el umbral de la despensa y salir con un paño, tomar una cucharilla y devolverla a su lugar antes del tercer día. Eran pruebas de pulso, ensayos de valor y punzadas a la impunidad. Cada vez que regresaban compartían lo encontrado: una postura nueva de un criado, la rutina de limpieza de la sala principal, el olor de los armarios donde la señora guardaba sus objetos personales. El frasco entró en la trama como símbolo y herramienta. No fue un frasco cualquiera. Era pequeño, tapa de corcho, y llevaba dentro nada más que un pañuelo perfumado con aceite y azúcar. Para ellas, representaba la posibilidad de dejar una señal que viajase desde lo íntimo hacia lo público. Benedito lo proporcionó a cambio de algo que la sensala entregó sin heroísmos: una promesa, un favor futuro que acaso sería cobrado en silencio. El frasco servía para contener el pañuelo que, cuando fuera el momento, quedaría en un lugar de la casa grande donde la señora lo vería o lo tendría que sentir. Un gesto simple que diría, sin palabras, que la ausencia no era privada. Hacía meses que en la sensala se cultivaba una memoria en voz baja: nombres de niñas desaparecidas, fechas, cartas imaginarias que las mujeres escribían en la madrugada para no olvidarlas. A veces, la memoria se volvía ritual. Se lavaba ropa de los recién nacidos con canciones que llamaban al recuerdo. Se bordaban pequeñas iniciales en pañuelos que viajaban de mano en mano. Este tejido de costumbres era el horizonte sobre el que nació la idea de regresar y exigir justicia. No sería una demanda ante tribunales. Esa vía estaba vedada por el derecho que ellos mismos tenían para comprar y vender, sino una demanda pública. Una exposición que obligara al mundo de la casa grande, a los jornaleros del pueblo y a los comerciantes del mercado a levantar la vista y admitir que algo se había roto. La preparación estuvo impregnada de cuidados y contradicciones. Sabían que el costo podía ser alto. La señora podría vengarse con multas, con castigos públicos, con la expulsión de algunas de las mujeres. Sabían también que la acción no limpiaría la afrenta de la cuenta económica y que tal vez no devolverían a Elisa. Aún así, consideraban que la insistencia en la memoria valía la pena. En su deliberación se mezclaban la rabia, la prudencia y la ternura maternal que en Luía ardía con obstinación. De ese ardor brotaron matices en los que no cabía la simple condena a Benedito ni la demonización de Juan Ignacio. Todos estaban implicados en un sistema complejo. Las noches de entrenamiento fueron breves y densas. Se reunían a la luz de una candela escondida, y la voz colectiva, esa respiración común que la sensala aprendía a tener, pronunciaba frases que se volvieron himnos pequeños. Se aprende a escuchar en silencio. Un frasco, un paño y meses de vigilias. No buscamos sangre, buscamos que el ingenio sepa de nuestra ausencia. Esas frases no eran proclamas, eran estrategias, recordatorios de lo que estaba en juego. Al decirlas, se tejía una confianza que mitigaba el miedo. Cuando todo el mundo sabía las señales, la acción tenía menos probabilidades de romperse desde dentro. En la casa grande, los preparativos transcurrían con la soberbia de siempre. La señora ajustaba la servidumbre como si fueran piezas de porcelana. João Ignacio
Celebraba cada orden que había cumplido bien, creyendo que el mundo seguía siendo su patio. Pero la soberbia tiene fisuras. La ausencia de Elisa empezó a abrir una de esas grietas, no por fuerza, sino por la torpeza social que provoca una verdad presente. Los rumores que salían del mercado, las miradas que ya no eran indiferentes cuando la gente pasaba por la puerta principal, comenzaron a incomodar. La casa grande, que hasta entonces había dictado la agenda, necesitó reasignar prioridades. Esa pequeña desorganización se convirtió en una ventana que la senzala supo mirar con atención. Hubo momentos de duda. La madre de Luía hablaba de los peligros con la autoridad de quien ha vivido muchos años, y a veces su mirada se perdía en historias antiguas, otras hijas compradas, hermanos vendidos, promesas no cumplidas. Algunas mujeres temieron que la acción pudiera generar represalias colectivas, multas, castigos físicos a las más expuestas, expulsiones hacia caminos difíciles. La posibilidad de pagar un precio por un gesto simbólico no era trivial. En una reunión una de ellas susurró: ¿Vale la pena obligar a la señora a mirar nuestro dolor si después pagamos todas? Joaquina respondió con la serenidad de quien ha sabido calcular pérdidas. Si no hacemos que miren, nada se mueve. Y lo que no se mueve se convierte en costumbre. El plan se fue afinando, con pasos medidos. No era una emboscada, era una coreografía. Saber cuándo mover los pies era tan importante como qué decir. Aprendieron a colocar un pañuelo en el rincón de la iglesia como prueba de vida y a observar quién lo recogía. Hicieron seguimientos de los carretones que salían al amanecer y de los nombres que las personas de la casa grande pronunciaban en sus cenas. Fueron acumulando pequeñas verdades. La hora en que la doncella de arriba abría el armario, el olor que dejaba la señora cuando paseaba por el corredor, la posición del abanico de la sala principal en distintas tardes. Todo guardaba un sentido práctico, el momento oportuno para que el gesto de Luía tuviera el máximo efecto. Mientras tanto, Luía no dejó de alimentar su vínculo con Elisa. En la madrugada, cuando la pena era más nítida, imaginaba la cara de la niña con los ojos grandes y la piel aún sin marcar por la dureza de la vida. Casi podía sentir cómo la bebé se anclaba a su pecho en sueños. Esa ternura, que para otros sería solo nostalgia, se transformó en una fuerza organizadora. Fue la motivación de cada ensayo y la brújula moral que les decía cuándo detenerse y cuándo seguir. Ella no anhelaba venganza. Buscaba que la casa grande supiera que había un hueco que no se llenaba con monedas. En las semanas previas a la acción, la senzala vivió un tiempo de tensiones contenidas. Algunas mujeres se apartaban en la sombra por miedo. Otras, en cambio, se ofrecían para cuidar a los pequeños si la acción fallaba y la noche traía castigos. Se organizó una red de refugio que no solo pensaba en Luía, sino en la posibilidad de que la casa grande quisiera castigar con exemplaridad. El quilombo cercano funcionó como palabra reservada en ese plan. Un lugar de protección, donde la comunidad, si era necesario, recubriría a quien hubiera encendido el fuego de la protesta. En medio de los preparativos, hubo una ocasión que casi desbarata todo. Un criado nuevo, de ojos inquietos, preguntó por Elisa en voz alta en la plaza del molino. Las preguntas son peligrosas porque atraen respuestas. Las respuestas, en este caso, podían desembocar en la identificación de las voces. Joaquina fue la que salió a solventar la amenaza con la precisión de una mano experimentada. Fue su intervención aparentemente casual la que desvió la atención hacia otra cosa, una compra de azúcar mal registrada. La escena confirmó algo que habían llamado repetidamente. La astucia, más que la fuerza, sería su aliada. Esa astucia los llevó al umbral de la casa grande una noche de viento. La noche escogida no fue arbitraria. Se eligió cuando las ratas del pueblo parecían más ocupadas en otras partes y cuando la lluvia había diluido los últimos olores del día. Luis, un joven de la senzala que debía su favor a Benedito, se encargó de abrir una ventana trasera según el mapa que habían trazado en la candela de las reuniones. No era un trabajo de brío, era un trabajo minucioso de colocación de pasos, de respiraciones contenidas y de miradas que se cruzan y luego se esconden. Antes de salir,
Luía tomó el frasco entre las manos. El corcho crujió con el calor de sus dedos. Dentro, el pañuelo olía a azúcar y a aceite, pero para ella encerraba la promesa de que algo íntimo circularía por los salones donde nadie hablaba de ausencia. Con el frasco cerrado junto al pecho, repitió en silencio los nombres que en su familia siempre se pronunciaban antes de las acciones, nombres que eran memoria y también escudo. Joaquina le sostuvo la mirada y no habló de valentía, habló de precisión. «No busques una pelea que no sirva», dijo, «busca que te vean». Afuera, la noche se alargó como una sospecha. En la senzala, los corazones latían con la cadencia de costumbres antiguas. En la casa grande, la casa vivía su indolencia acostumbrada, pero cada casa tiene costuras. La acción que estaban por realizar no buscaba romper las vigas, sino mostrar el desgarro en el vestido social. Luía cruzó la primera línea con pasos que intentaron ser invisibles, y aún así dejaron un filo de revolución en el aire. Cuando estuvo a punto de cruzar el umbral interior, donde la luz de los candelabros ya marcaba alfombras y corredores pulcros, sintió que todo el equipo de su vida se reducía a ese frasco y a un pañuelo. El miedo y la ternura se entrelazaron en una sensación nueva. No era orgullo, tampoco solo dolor. Era la certeza de que la pérdida debía convertirse en palabra pública. Al poner un pie dentro, la madera del suelo crujió de un modo que resonó en su cabeza como un latido ajeno. Pensó en Elisa, en la madre que le había dado sostén, en Joaquina, en Benedito, en la senzala. Pensó en la señora arriba, en João Ignacio afilando su orden, y en ese instante comprendió que ya no había retorno posible a la quietud anterior. O la casa grande miraba, o la comunidad seguiría cada vez más habladora, y la pérdida sería cada día menos privada. La puerta se cerró detrás de ella con un leve suspiro. Afuera, el viento parecía contener la respiración. Dentro, la sala principal olía a perfume, a madera encerada y a aire acondicionado por la costumbre de dejar todo en su sitio. Luía caminó con pasos medidos, con la ruina de su calma domesticada en una práctica que olía a infancia y a resistencia. El abanico de la señora colgaba en su soporte. Por un segundo, el mundo que había sido impuesto a la senzala colisionó con una posibilidad de visibilidad. Fue entonces cuando el roce sucedió. No fue un choque dramático, ni un enfrentamiento de planos. Fue el roce de lo íntimo contra lo público. Un pañuelo, cuidadosamente colocado, salió a la luz. El frasco, colocado en un rincón que cualquiera podría considerar banquillo de objetos sin valor, dejó escapar un olor tenue, el mismo aroma de leche y azúcar con que la infancia se anunciaba en la senzala. Fue un acto pequeño, pero la sala percibió inmediatamente que algo había cambiado. Una ausencia estaba proclamándose en la casa de los que creían no tener faltas. Todavía quedaban pasos por dar. La noche estaba lejos de terminar, y la casa grande no sabría si aquello era un accidente o una acusación. Luía, con el corazón martillando bajo la piel, sintió la mirada de la historia posarse sobre ella. Había movido la memoria de lo privado hacia la esfera pública. Afuera la senzala aguardaba, con los oídos pegados a los muros, la noticia que haría temblar o reafirmar su mundo. Dentro las piezas se recomponían de manera lenta, y la posibilidad de que la señora diera una respuesta pública se abría como una herida o un reto. El viento siguió barriendo la noche cuando Luía salió por donde había entrado. No había gritos, apenas el rumor y la prisa contenida de una mujer que llevaba consigo un gesto que no se podía comprar. Corrió hacia el refugio prometido del Quilombo, donde la comunidad esperaba con el ritual de acogida, una taza de agua, un mantel en el que se depositaban las preocupaciones y el silencio necesario para que la palabra se volviera prudente. La acogida no fue un triunfo en la medida de las cuentas, fue un abrigo para un gesto que quería convertirse en memoria. En el Quilombo se produjo la deliberación. No se trató de algazaras ni de gestos grandilocuentes. Fue una asamblea de voces curtidas, de viejas que habían visto pérdidas peores y de jóvenes con rabia ordenada. Se discutió la respuesta, si hacer pública la acción con una denuncia en la plaza, si mandarla disfrazada de compra anónima,
si llevar el pañuelo a la iglesia como testimonio. Benedito, con su habitual ambivalencia, propuso que se filtrara la historia entre los comerciantes para que la noticia pudiera viajar. La madre de Luía, más ruda que nadie, pidió precaución, no por cobardía, sino por cálculo. No debemos exponer lo que no podemos sostener, dijo. Lo que siguió no fue unánime. Las cuestiones morales se pesaron en la balanza de la posibilidad. ¿Hasta qué punto la búsqueda de justicia podía convertirse en venganza? ¿Cómo sostener la memoria sin sacrificar a inocentes? Joaquina insistió en que la acción no era un ajuste de cuentas personal, sino una demanda pública. No lo hacemos para avergonzar solo a la señora, dijo. Lo hacemos para que nadie pueda decir que en este lugar no pasan cosas que merecen respuesta. Esa frase, en su sencillez, volvió a transformar la ausencia en una bandera. La noche terminó con una mezcla de triunfo contenido y ansiedad. Se había dado el gesto. La sensación en la senzala no era de liberación absoluta, sino de despliegue. Había una nueva línea en la historia del ingenio. La ausencia de Elisa ya no era solo una herida privada, se había vuelto voz. La pregunta que quedó flotando en el aire y que acompañaría a Luía en días venideros fue algo más que una intriga, era un llamado. Si la ley no iba a dar respuesta, ¿quién hablaría por los vendidos? En la madrugada, cuando los hombres dormían ajenos a la conmoción o la descartaban como anécdota, Luía miró una vez más el frasco vacío que sostenía ahora como reliquia. Era pequeño, quizá ridículo frente al mundo de la señora, pero en su ligereza llevaba el peso de una decisión que ya no se podía desandar. Había empezado un proceso que cambiaría la reputación del ingenio, las relaciones dentro de la senzala y la manera en que la comunidad recordaría a Elisa. No prometía venganza absoluta ni retorno seguro. Prometía, sin embargo, inscribir en la memoria de todos que algo había ocurrido y que no se cerraría en el silencio. Si la historia termina aquí, diría que la memoria fue la justicia que quedaron dispuestas a pagar. Pero la historia no termina. Afuera, en la casa grande, alguien había notado el pañuelo. Dentro del pueblo, un rumor ya corría hacia la plaza, y en la senzala, la pregunta persistente, ardiente y abierta continuaba. Cuando la ley falla, ¿quién habla por los vendidos? Si esta historia te interpela y quieres seguir escuchando más memorias que reivindican voces olvidadas, suscríbete para que podamos seguir trayendo estos relatos a la luz. La noche aún no había dado su respuesta definitiva. Las repercusiones apenas empezaban a asomar, y el precio de hablar estaba por concretarse. En los días que vendrían, la reputación de la señora sería puesta en duda. Los comerciantes empezarían a preguntar sin saber si es prudente, y Juan Ignacio abriría una cacería de culpables que haría temblar a más de uno. Pero en la senzala había también una transformación íntima. El gesto de Luía había enseñado a las mujeres que la ausencia podía circular como demanda pública. La herida de Elisa ya no era un secreto, se había vuelto testimonio. Algunas voces en el quilombo decían que la acción podría volverse leyenda, que la historia de la cuna vacía y del pañal oloroso se contaría en generaciones. Otras, más cautas, contestaban que la memoria sin reparación puede ser una condena que impide seguir. Entre ambas tensiones se movían las decisiones por venir. Había que proteger a los más vulnerables, pensar en la coherencia del gesto y prepararse para las represalias. Nadie sabía exactamente cómo se dirimiría la justicia en ese lugar donde la ley permanecía comprada por quien tenía más dinero. Y así, con la noche fresca sobre los hombros y la conciencia encendida por el pequeño frasco, Luía se preparó para escuchar. Su regreso había sido solo el primer paso. Había llevado la ausencia a la vista de todos. Ahora la comunidad esperaba la respuesta pública, la reacción de la Casa Grande y la manera en que el pueblo decidiría nombrar el hecho. Había quien decía memoria, quien prefería justicia y quien con voz temblorosa murmuraba venganza. La palabra aún no se tenía, pero el debate había comenzado, y con él una historia que pediría cuentas a la historia misma. La noticia se desató con la lentitud de un río que, de repente, arrastra algo brillante. Los rumores viajaron primero en susurros,
luego en miradas y por fin en la plaza. Un mercader dijo haberlo escuchado en voz baja en el mercado de telas. Otro, en voz más alta, lo dejó caer junto al pozo. Un pregonero que pasaba por la calle principal masculló una historia que nadie creyó del todo y que, al mismo tiempo, nadie pudo ignorar. La Casa Grande, que había gobernado la vida del ingenio con la aparente impunidad de quien no necesita justificaciones, empezó a sentir el cosquilleo de la vergüenza. No por compasión repentina, sino porque la reputación es una moneda frágil y la gente, en esas horas, prefería no arriesgarla. João Inácio reaccionó con la misma prontitud con que ordenaba los trabajos. Afilar la mirada, multiplicar las rondas, hacer preguntas. Su autoridad encontró en el rumor una tarea a ejecutar. La vigilancia aumentó en la senzala. Las salidas se hicieron más breves, las visitas de comerciantes menos frecuentes. Él creyó que si podía identificar a los culpables, devolvería la armonía rota. Empezó a interrogar a los criados, a revisar listas de ventas y a exigir cuentas en voz alta. Su manera de preguntar mezclaba el desprecio con la amenaza. No hacía falta un látigo para que la gente sintiera el golpe. Había quienes cedieron ante su presión con palabras que quisieron calmarlo y quienes guardaron silencio por miedo. Las primeras represalias no fueron grandes espectáculos. Llegaron envueltas en gestos burocráticos que suponían humillación. Una reducción de raciones para las familias enteras, cuya lealtad era, a ojos del capataz, dudosa. Órdenes de trabajo más duras para quienes habían mostrado demasiada inquietud. Traslados de niños a dependencias más vigiladas. Nadie fue colgado en la plaza ni expuesto de modo teatral. Esa clase de castigo era siempre la opción de los últimos recursos. Pero las medidas pequeñas lastiman de forma sostenida. La señora, a su modo, también hizo algo que no era menor. Llamó a algunos comerciantes y adelantó compras fingiendo necesidad. La manera de mover dinero es, a veces, la forma más fina de callar bocas. En la senzala, la presión se sintió como una nube tóxica. La madre de Luía pasó noches en vela contando las deudas y los nombres, evaluando riesgos como quien calcula el trayecto de un barco frente a un arrecife. Joaquina caminaba entre los grupos como si llevara el mapa de las estrategias en la palma de la mano. Cuidaba que nadie se expusiera de más, aconsejaba palabras medidas a quien tuviera que hablar y preparaba planes de huida si la cosa empeoraba. La comunidad entendió pronto que la visibilidad trae consecuencias. La acción de Luía había abierto una vía pública, pero la misma vía podía volverse en su contra. Benedito vaciló bajo la presión de João Inácio. El capataz, al notar su cercanía con la senzala, lo llamó una tarde en la oficina del almacén y le exigió explicaciones. ¿Qué había hecho esa noche? ¿Con quién había hablado? ¿Qué objetos había movido? Benedito, que tenía la práctica de medir beneficios y riesgos, habló lo justo. No delató a nadie cuando le preguntaron por nombres concretos. Sí ofreció datos de rutina que desviaron suspicacias. Su ambivalencia se mantuvo. Por un lado, sabía que tenía que cuidar su libertad y sus pequeños negocios. Por otro, no podía desprenderse por completo de la culpa de quien había participado en la venta. Así, jugó en la rendija entre dos mundos, colaboraba en lo necesario para mantener sus tratos y dejaba filtrarse en noches cortas pequeñas ayudas entregadas al quilombo a cambio de favores callados. No era un héroe, no era un villano. Era un hombre con manos sucias que a veces regalaba migas. Mientras las tensiones crecían, la campaña para hacer que la ausencia de Elisa se escuchara más fuerte se volvió más sofisticada. No se trataba ya solo de colocar el pañuelo en la Casa Grande, eran actos que multiplicaban la presencia del nombre de la niña. Mujeres fueron a mercados donde sabían que los comerciantes charlaban y discretamente cosieron una letra E en las servilletas de un puesto de pan. Otra vez en la iglesia, alguien dejó un pañito sobre la pila de ofrendas, no para profanar el rito, sino precisamente para inscribir la ausencia donde la ciudad se reunía. Pequeñas marcas, insidiosas y silenciosas, que repetían la misma consigna. Elisa existe, Elisa fue tomada.
Elisa dejó un vacío, que no es de su madre sola. El gesto del pañuelo no solo provocó comentario, también despertó curiosidad y en algunos vergüenza. Una joven criada de la zona alta, que no tenía trato habitual con la senzala, pero conocía la voz de una madre, se detuvo un día en la plaza y miró el pañuelo bordado. Antes de marcharse dejó una moneda en la cesta del vendedor de frutas y murmuró algo que nadie alcanzó a oír del todo. Esos pequeños actos se tejían como una red que dificultaba que la historia fuera borrada por la indiferencia. La búsqueda de pistas sobre Elisa avanzó con la paciencia de quien recoge migajas. Benedito, a través de conocidos, supo que la niña había sido trasladada en un carro con destino a una hacienda río abajo, propiedad de un mercader que hacía de intermediario en ventas. La información llegaba con una precisión imperfecta, medias verdades, rumores ensamblados, señales que podían confundirse. Luía y Joaquina no perdieron días. Salieron a preguntar en los caminos, hablaron con arrieros, con mozos de tablao, con mujeres que limpiaban posadas. A veces la esperanza prendía en una mirada, otras se apagaba en silencio. Un buscador les dijo haber visto a una mujer con un bebé en el camino de la ribera, pero no era Elisa. Otra vez, alguien juró que un hombre con un saco negro había hablado de una niña, pero nadie confirmaba el nombre. La realidad era una madeja. No era posible tirar de un hilo y obtener el nudo. Intentaron una salida más decidida una madrugada, acercarse a la hacienda río abajo, con la intención de hablar con quien tuviera a la niña. Sabían, sin embargo, que ir a reclamar con las manos vacías era exponerse. Llevaron provisiones, documentos que parecían insignificantes, recibos de compra de tejidos, un pañito con las iniciales de la madre, y fueron en grupo, con la tardanza que da la prudencia. Al llegar, encontraron a la hacienda pulcra, un lugar que respiraba la tranquilidad del dinero. La señora de la hacienda recibió con cortesía medida a quienes preguntaban por el estado de los trabajadores. Cuando nombraron a Elisa, la mujer frunció el ceño y dijo no conocerla. Dicen que al mencionar a la casa grande su gesto cambió. Había un silencio que no era inocente. Les ofrecieron agua y un gesto rápido de desinterés. Nada más. Luía regresó con los pies llenos de barro y la sensación de que, aun cuando la pista existiera, las leyes del trato y la conveniencia la convertirían en imposible. Las represalias se intensificaron de modos que no siempre resultaban previsibles. Un encargado de caminos, hombre pequeño y rencoroso, aprovechó la ocasión para ajustar cuentas con algunas mujeres que le debían favores. Fueron expedientes mínimos, castigos simbólicos, confidencias malintencionadas, que pusieron en entredicho la honra de algunas trabajadoras. Cuando la comunidad se dio cuenta de que algunas voces empezaban a ser señaladas por razones privadas, la rabia volvió a tomar forma. Joaquina y la madre de Luía organizaron paseos públicos pertenecientes a la vida cotidiana. Actos que parecían rutinarios pero que tenían por objetivo mostrar la normalidad y disuadir a quienes quisieran seleccionar chivos expiatorios. Era una defensa a la vista, una manera de decir que la acción colectiva no era un juego de uno o dos, sino la voz de mucha gente. En el interior de la casa grande, la señora sintió el golpe en su prestigio de la manera en que siente el impacto quien ha vivido en la certeza de su autoridad, como un resquebrajamiento silencioso que se alimenta de murmullos. Había, entre su círculo, algunos que aún la respaldaban sin preguntas, otros que empezaban a mirar con cautela la conveniencia de mantener relaciones demasiado públicas con un lugar ahora cuestionado. Un comerciante de la ciudad, que solía proveer azúcar a crédito, dejó de ofrecer términos tan generosos como antes. La economía del honor se movía también en monedas y favores. No era la justicia formal, pero la economía social comenzó a decir algo que la senzala no podía lograr con gritos. La opinión pública, por pequeña que fuera, tenía palancas. Con el tiempo, algunas voces de la casa grande se abrieron a una duda que antes no parecía posible. Una sobrina de la señora, joven casada con un comerciante de la ciudad, visitó la senzala una tarde con la razón de pedir que le cosieran un dobladillo. Allí, al ver las condiciones y escuchar frases dichas en voz baja sobre Elisa, la mujer sintió una punzada.
No tenía el poder para forzar decisiones, pero pudo trasladar un comentario en la cena familiar que, en lugar de amortiguar, dejó una transparencia incómoda. «¿No será mejor resolverlo de una manera que no nos avergüence?», dijo a su marido. Palabras así, pequeñas y tímidas, se volvieron otro tipo de presión, la del propio entorno social de la señora. La conversación pública, sin embargo, no era unívoca. Hubo quienes afirmaron que la senzala debía resignarse a las reglas del lugar. Otros sostuvieron que la acción de Luía era una intromisión. En la plaza, junto a la fuente, algunos se burlaron de la senzala con la crudeza propia de quien se siente cómodo con la jerarquía. Unos pocos predicadores, tejiendo sermones con la maleabilidad de la palabra, preferían apelar a la paz social. El equilibrio entre ruido y silencio era precario. En medio de esa marea, el Quilombo actuó como santuario y centro estratégico. Allí, las decisiones se tomaban a la vista de la comunidad. Se votó que la memoria de Elisa debía viajar como una bandera, no como una simple pieza de tela, sino como un relato que atravesara plazas, mercados y manos. Se hicieron pancartas humildes, trozos de lienzo cosidos con las iniciales de las niñas que la memoria había perdido, y se colocaron en lugares públicos. Cada trozo era un recordatorio de que la ausencia era también una deuda. No buscaban la venganza, buscaban un lugar donde la historia fuera ineludible. Hubo también una operación más secreta. Un pequeño grupo viajó a la ciudad vecina con la intención de revelar la historia a quienes pudieran amplificarla. Hablaron con sastres, con mujeres que dirigían tabernas y con quien fuera atento. No pretendían llegar a tribunales, sabían que ese camino estaba cerrado. Buscaban, más bien, abrir una conversación en el espacio donde las palabras circulan y se vuelven decisiones. Fue durante esos viajes que la historia empezó a cruzar límites. Un vendedor en la capital mencionó el caso en una charla de café. Un impresor que trabajaba con hojas sueltas juntó el rumor a otros y dejó que se enredara en lo público. No era prensa moderna, era el tejido que los hombres y mujeres de la época conocían, papeles, pregones y el boca a boca que puede transformar una vergüenza en escándalo. La reacción de la señora llegó en forma de una carta fría y bien redactada dirigida a varios notables. Reclamó la difamación de su nombre y exigió que se frenaran los rumores. No buscaba la verdad, buscaba el silencio. En un mundo donde la apariencia lo es casi todo, una carta firme puede hacer más daño que una orden tajante. Algunos notables, por temor al contagio del desprestigio, se apartaron. Otros, sin embargo, miraron con recelo la posibilidad de apoyar abiertamente a la señora sin entender lo que estaba en juego. Mientras tanto, Luía no perdió la costumbre de mirar al río por si allí, en algún recodo, aparecía un indicio. Su energía ya no era solo ira, era una vigilancia que manaba de la ternura. Fue testigo de gestos que la entristecieron y la fortalecieron a la vez. Una mujer que le daba un vaso de agua y le decía con un murmullo que guardara fuerzas. Un niño que, al verla pasar, intentó dejarle una flor robada. Todas esas pequeñas ofrendas eran la suma de la solidaridad. Ningún gran gesto, pero un continuo sostén. Una tarde, cuando el sol pegaba bajo y las sombras largas marcaban el final de la jornada, llegó a la senzala una voz que hablaba de un hombre que había comprado a una niña en el mercado del pueblo cercano. Se decía su nombre y se mencionó un posible destino, una pequeña hacienda al otro lado del río, donde el nuevo dueño la habría acomodado en el cuarto de los criados. La noticia corría con la velocidad del rumor. Fue suficiente para que un reducido equipo del Quilombo, acompañado por Benedito en una doble condición, el del que malo que a veces se asoma a lo necesario, emprendiera el viaje. Nadie creyó todavía que esa salida terminaría en éxito. Al llegar a la hacienda, allí donde la barca desembocaba en la tierra roja del otro lado, el grupo se encontró con una escena que no admitía dramatismos. La niña que encontraron no era Elisa. Había, sí, un bebé en la casa de los criados, pero sus rasgos no coincidían con la memoria que su madre tenía tatuada. La decepción fue una roca dura y fría.
Regresaron con las manos vacías y con la certeza de que las pistas engañaban tanto como ayudaban. El esfuerzo sirvió, no obstante, para algo esencial: mostrar la determinación de la comunidad. El rumor no era una mera historia, era un motor que movía cuerpos por los caminos. Las semanas siguientes trajeron una mezcla de consecuencias. Algunos vecinos empezaron a hablar del tema con cautela. El rango de aceptación de la señora se estrechó, pero la ley siguió siendo la ley del dueño. La indignación pública era una especie de justicia de feria, visible, ruidosa por momentos, pero incapaz de torcer la estructura del poder que regía la vida cotidiana. De eso aprendieron mucho: que la memoria no sustituye al derecho formal, pero que la memoria modela las relaciones sociales. Había, además, un precio real que pagar. La señal de desobediencia generaba enemigos, y algunos pagarían con exilio interno, con trabajos más duros o con la pérdida de favores. Nadie ignoraba ese coste. Hubo un episodio que dejó, sin embargo, una marca indeleble en la reputación de la Casa Grande. Una mañana, un carpintero que trabajaba en la plaza encontró, clavado en el poste del ayuntamiento, un pequeño objeto: el abanico que se había caído la noche de la intrusión. Estaba clavado con un pedazo de hierro, y sobre el abanico había un pañuelo con la letra E, hecho con la misma tela que habían usado en la senzala. El gesto no era violento, era una acusación visible. La gente que pasó por allí se detuvo. Algunos se reían con crueldad, otros miraban con una incomodidad que no sabían cómo nombrar. Para la Casa Grande, ver aquello clavado en el centro del pueblo fue como una señal pública. La ausencia se había hecho objeto de discusión, y ahora la gente tenía que decidir si iba a seguir mirando hacia otro lado. La señora reaccionó con una mezcla de ira fría y cálculo social. Mandó a retirar el abanico. Ordenó que el carpintero fuera interrogado. Pero el acto ya estaba hecho. La plaza había sido testigo. Las conversaciones en las tabernas, en las colas del molino, en las puertas de las tiendas, comenzaron a incluir el nombre de Elisa con la misma naturalidad con que se hablaba del tiempo. Eso, para la comunidad de la senzala, fue una victoria. No habían recuperado a la niña, pero habían obligado a la ciudad a mirarla. Las tensiones morales continuaron poniéndose en escena. Uno de los jornaleros de la Casa Grande, hombre de cierta bondad privada, se interesó por conocer mejor a Luía. No hizo grandes gestos. En la intimidad, dejó caer una palabra que obligó a la señora a mirar la historia con otra luz. A veces, la mejor manera de mover una estructura es que los que la sostienen internalicen pequeñas incomodidades. No fue un cambio público inmediato, pero la cultura de la casa empezó a cambiar, de a poco, como el agua que horada la piedra. En el quilombo, la deliberación siguió siendo central. Se habló de la posibilidad de nombrar los hechos en voz alta durante los oficios religiosos en el pueblo. Una acción de ese tipo podía significar una condena moral para la institución de la Casa Grande. La idea encontró resistencias. El cura local, hombre que cuidaba su puesto y su audiencia, prefirió la discreción. Pero en las reuniones nocturnas, la gente contó: habrían preferido que la iglesia, de ser posible, no guardara silencio. Las conversaciones sobre ética pública y responsabilidad social se volvieron prácticas cotidianas. La memoria, por su parte, comenzó a estructurarse. Se apuntaron nombres, fechas, historias pequeñas que formarían parte de un relato largo que iban a transmitir a los hijos y a los hijos de los hijos. Pasaron los meses. En la senzala la vida siguió con su mezcla de trabajo, amor y resistencia. Algunos días fueron peores que otros. La tensión no desapareció, y la posibilidad de represalias siempre latía. La historia de la cuna vacía se convirtió en un relato que las mujeres contaban a las nuevas generaciones con la mezcla de tristeza y de orgullo que tiene la resistencia popular. Los niños crecieron escuchándola, y la memoria empezó a funcionar como un aprendizaje. Luía, por su parte, cambió en la forma en que sostiene su cuerpo y sus pasos. Hay un talante que se hace en la derrota parcial y en la persistencia. Hubo también momentos de rabia que no se materializaron en acción física, sino en palabras refractadas. Un día, la señora organizó una cena para sus pares y en una de las conversaciones
Alguien mencionó la historia como si fuera una anécdota que debía olvidarse. Una criada con voz firme aprovechó la ocasión para decirle, en la cocina donde nadie podía escuchar, salvo las sombras, que no todo está en venta. La frase quedó en el aire, y aunque nadie respondió con violencia, penetró en la conciencia de quienes la oyeron. A veces las pequeñas heridas morales son las que más pesadamente vuelven. La memoria colectiva, al fin, fue la forma de justicia que la senzala pudo conquistar. No sustituyó la ley, ni recuperó a Elisa de un modo material. Lo que logró fue instalar su nombre en el tejido social. Gentes que antes nunca hubieran mirado a la senzala con atención, ahora sabían que allí había historias que merecían ser escuchadas. La historia del pañal oliendo a leche no fue borrada por el tiempo. Al contrario, se volvió un motivo para hablar sobre lo que no se debía comprar. La ambigüedad moral siguió presente. Benedito, que había ayudado en la facilitación del frasco y mantenía sus redes, ganó algunos favores por su silencio y también cargó con el peso de la mirada pública. Algunos lo juzgaron por su papel en la venda. Otros le agradecieron por las pequeñas ayudas que había dado en la sombra. En la conversación de la senzala se repitió una sentencia que sabía a verdad compleja. En un mundo sostenido por la transacción, las líneas entre cómplice y superviviente son a menudo borrosas. La acción colectiva necesitó de esa borrosidad para existir. Al mismo tiempo, no eximía a nadie de responsabilidad. Luía, que había empezado la lucha con la cuna vacía clavada en el pecho, comprendió que la restitución que buscaba no sería literal. Había aprendido que la justicia comunitaria se practica de formas que a veces raspan la superficie de la ley y otras veces la transforman. Había sufrido pérdidas, había sentido miedo y noches de insomnio. También había recibido abrazos que, en su simpleza, valieron más que muchos discursos. Su nombre, el de su hija y el de la madre, se volvieron palabras que la gente pronunciaba con cuidado. Había logrado a su modo que la ausencia dejara de ser silencio. Los años vinieron con sus pequeñas cicatrices. En el ingenio, la Casa Grande mantuvo parte de su autoridad, pero la historia ya había quedado allí. Algunos asociados a la señora perdieron parte de su influencia, otros, al contrario, acrecentaron sus negocios. En la senzala las mujeres continuaron con sus redes, transmitiendo la historia y profundizando la práctica de la memoria. El quilombo siguió siendo un refugio y una fábrica de relatos. Un día, mucho después de la intrusión, se organizó en la plaza una especie de memoria colectiva. No un juicio, no una ceremonia de victoria, sino una reunión en la que se leyeron nombres de niñas y niños cuyos destinos la historia había borrado. Fue un acto austero, mujeres bordando, hombres guardando el perímetro, niños corriendo alrededor. No hubo violencia ni triunfalismos. Hubo, en cambio, una serie de voces que pronunciaron nombres y fechas, como si la repetición fuera una forma de conjuro. Se dejó, en el centro de la plaza, un paño con la inicial E, bajo el que se colocaron otros pañuelos con letras distintas. El acto no exigió reparación legal, exigió la palabra pública. La respuesta de la señora fue sencilla y calculada. Acusó a la senzala de sembrar discordia, pero el acto ya había sucedido. En las noches que siguieron, muchas madres contaron a sus hijos la historia de la mujer que, a pesar de todo, volvió a reclamar. Hubo quien dijo que Luía había conseguido una victoria simbólica. Hubo quien repitió que la lucha solo había servido para traer represalias. Ambas cosas eran ciertas a la vez. La verdad incómoda es que la acción no solucionó la injusticia de raíz. El sistema permaneció. Pero dejó una huella. La memoria se hizo palanca y prueba de que la resistencia es posible, y en esa huella había también una enseñanza para quien mirara atentamente. Cuando la ley calla, la comunidad habla. Cuando la ley es cómplice, las voces pequeñas, sostenidas por el tiempo, pueden torcer el sentido común. Luía envejeció con la marca de la maternidad y de la lucha en la mirada. Nunca abrazó la certeza de haber ganado por completo. Tampoco permitió que la desesperanza la venciera. Siguió siendo la mujer que miraba al río, que cosía pañuelos y que enseñó a sus compañeras a nombrar. Joaquina murió años después, rodeada de amigas,
Su mano pasó a otra generación que supo replicar el gesto. Benedito, como todos los hombres ambiguos, tuvo días de silencio y otros de conversación. João Ignacio fue relevado por la fatiga de quien gobierna con la costumbre. La señora murió sin ser públicamente condenada, pero en la memoria del lugar quedó su nombre acompañado de la historia que la avergonzó. La historia, entonces, no ofrece una restitución absoluta. No promete milagros ni desenlaces perfectos. Lo que deja es otra cosa, una forma de resistencia que se aprendió y que se transmitió. Un pañuelo, un frasco, un abanico caído y un nombre que no se permitió olvidar. La restitución fue en gran medida simbólica, pero no por eso menos poderosa. Pidió que la ciudad mirase lo que antes miraba con indiferencia. Mostró el precio de convertir personas en bienes. Obligó a conversar en la plaza donde antes se pasaba sin preguntar. Y sin embargo la pregunta quedó flotando, tal como en la primera noche. Cuando la ley falla, ¿quién habla por los vendidos? ¿Es suficiente que la memoria reclame lo que las leyes niegan? ¿Qué costo acepta la comunidad cuando decide alzar la voz? No hay respuestas netas. Hay en cambio tensiones compartidas. Tal vez lo que la historia de Luía enseña es que la justicia aparece en fragmentos. En la mirada de un vecino que deja una palabra en la cena, en la sobrina que siente vergüenza y la dice en voz baja, en un pañuelo clavado en un poste en la plaza, en un grupo de mujeres que practican el cuidado como forma de resistencia. Quizá la restitución literal no es posible en muchos casos, pero la memoria colectiva puede convertirse en una demanda que atraviesa generaciones. Si esta narración te ha movido, me gustaría saber una sola palabra que te haya quedado al escuchar a Luía: memoria, justicia o venganza. Compártela en los comentarios y ayuda a mantener viva la conversación sobre las voces que la historia quiso silenciar. Reconstrucción ficcional inspirada en memorias orales.